vamos a meternos con tema de impuestos, que es algo que se está hablando mucho, ¿no? Por decir, Sí, bueno, ¿cómo hacemos para que Argentina sea más competitiva? ¿Cómo hacemos y para, sí, digamos, sobre todo en la discusión de si el dólar está caro o no está caro? Y cada vez más uno que dice, no, mirá, no es un problema de tipo de cambio que tiene la Argentina, es un problema de impuestos. O sea, Argentina ujú, está cara, muy cara, pero no por el tipo de cambio, sino porque los impuestos son impresionantes. Así que vamos a charlar de esto con alguien que sabe que bastante, que sabe, es un claro número que uno sí. realmente en materia impositiva, que es César Litvin, que ya lo tenemos en línea. César, un placer, ¿cómo estás? Buen ¿Qué día. tal, Pablo? Un gusto saludar a todo el equipo. Bueno, muy bien, ayer estuvimos en un evento organizado por Litvin, por el estudio, con anuncios importantes, así que eso te lo voy a preguntar al final, César. Dale. Primero me gustaría que charlemos sobre una propuesta que hiciste, me parece que hay que verla con detenimiento, porque es un momento donde se empiezan a discutir estas cosas, y cómo hacemos para sacarnos de encima impuestos que van en contra del crecimiento, ¿no? Y de la producción. Así que contame un poquito, digamos, ¿cuáles son esos impuestos, sobre todo, que habría que empezar a reducir o eliminar? Mira, normalmente el podio son tres lugares que hay en el podio cuando se gana una carrera de autos o cuando se elige los tres principales ganadores. No me alcanzan tres impuestos para hacer un podio de los más distorsivos. Yo creo que hay cuatro impuestos que son los más distorsivos de todos. El primero, y no me canso de decir en tu programa, ingresos brutos, es el peor de todos los impuestos. No existe en el mundo ingresos brutos. Europa lo ha reformulado hacia el impuesto al valor agregado, ¿sí? Y en Estados Unidos se usa un impuesto a la venta en la última etapa. Ingresos brutos es el peor de los impuestos porque se va repotenciando en el precio en cada una de las etapas del proceso económico. Y eso genera un traslado pleno al consumidor, ¿sí? Y ingresos brutos también tiene un problema muy grande que afectan las exportaciones, porque todo el impuesto que se va generando en cada una de las etapas termina siendo exportado dentro del valor de los insumos que se exportan. Eso le quita competitividad todavía a la Argentina y lo más importante es que el 70% de ingresos brutos se recauda anticipadamente. O sea que mucha gente paga el impuesto antes de generar la obligación tributaria. El problema con ingresos brutos, Pablo, es que en promedio en las provincias, es un impuesto que cobran las provincias, representan un 80% de la recaudación propia de cada provincia. Es un promedio porque, por ejemplo, Misiones representa el 93% de recaudación propia. Entonces, es una fuente de ingresos muy importante para las provincias, pero además hay que decir que en los últimos 25 años las provincias han aumentado exorbitantemente este impuesto, que insisto, es como tirar veneno a la actividad económica, es el peor impuesto del sistema tributario. César, ahora es un drama porque vos lo explicaste perfectamente, es buena parte de la recaudación de las provincias ingresos brutos, entonces muy difícil eliminarlo o reducirlo porque afectás directamente la capacidad tributaria provincial. Sí, yo creo que en las provincias hay que empezar a ver el gasto público. Creo que muchos gobernadores se acostumbraron a recibir mucho dinero por este impuesto, incluso, como dije, anticipadamente. Van a tener que ser muy austeros en el gasto público porque afecta directamente la competitividad del impuesto de los ingresos brutos y traslada todo a precio, es inflacionario también. Entonces, el primero de todos, ingresos brutos, habrá que reformularlo en un impuesto a la última etapa. Te recuerdo, Pablo, que ingresos brutos existía en la época donde no existía el IVA. Cuando se crea el IVA en el año 75, se deroga ingresos brutos que se llamaba actividades lucrativas, ¿sí? A los 2 años volvieron las provincias a poner el mismo impuesto cambiándole el nombre. O sea que no debería convivir IVA e ingresos brutos. Claro. Uno u otro, ¿sí?
Y bueno, acá realmente las provincias tienen que hacer un esfuerzo importante en cuidar el gasto público porque es plata de los contribuyentes que lo ponen con mucho sacrificio. Encima, César, tenemos el CIRCREV, o sea, un sistema para cobrarlo de manera adelantada. Es lo que dije, el 70% se recauda anticipadamente, eso en muchas empresas genera saldo a favor. Imagínate en épocas de inflación cómo se va derritiendo como un helado ese saldo a favor, ¿sí? Con lo cual es muy difícil también el recupero, porque cuando uno pide el recupero te miran con cara de pocos amigos. Así que, y además se da un contrasentido, Pablo. ¿Cómo puede ser que en la relación tributaria el contribuyente debería ser el deudor y el Estado el acreedor? Acá el Estado es el deudor del contribuyente, le debe al contribuyente plata. Es un absurdo, es un disparate, claro, total. Solo en Argentina. Total. Solo en Argentina pasan esas cosas. Sí, representa el 4,1% del PBI. Es importante la recaudación, ¿sí? En segundo lugar, y después, sí, el impuesto a las exportaciones, ¿sí? Es muy distorsivo porque afecta a la competitividad. Solo 12 países en el mundo lo tienen, entre los cuales está la Argentina, ¿sí? Te digo cuáles son los países que tiene: Camerún, Camboya, Costa de Marfil, Guinea, Indonesia, Irán, Kazajistán, Uganda, Rusia, Tanzania, Uzbekistán. Mirá en qué equipo estamos jugando con este impuesto. Ningún otro lo tiene, con lo cual ni Brasil, ni Chile, ni Uruguay, ni Paraguay lo tienen, y afecta la competitividad, porque si vos al exportador le retenés el impuesto, ¿sí? Obviamente en una situación donde las reservas del Banco Central son escasas, y la generación de divisa viene por la exportación, el impuesto a las exportaciones no debería existir, representa el 1,05 del PBI. No es tanto. Este año el gobierno de Milei hizo una reducción temporal del impuesto, y yo creo que este impuesto tiene que en el 2025, a final del 2025, no debería existir si queremos ser competitivos con nuestros productos exportados. Bueno, así como el gobierno prometió eliminar impuesto país y lo hizo, sí, que era temporal, pero realmente lo hizo, porque no es un tema menor, ¿viste? Porque acá se pone un impuesto y nunca más lo sacan. Claro. Por lo menos, ¿viste? El gobierno puso impuesto país, o lo aumentó el año pasado, pero después lo terminó eliminando. Así que eso probablemente sea el camino. Ese es el camino. Yo creo que hay voluntad política del gobierno nacional. Me preocupa la provincia y los municipios. El segundo impuesto... Sí, perdón. Sí. Aparte, César, el tema de las retenciones, ¿no? Me parece que un poco sacaría del tablero la discusión de si hay o no atraso cambiario, porque claro, ahí lo que puedes hacer es darle competitividad a los exportadores sin tocar el tipo de cambio. Así es. La verdad es que le podés dar competitividad eliminando este impuesto, que hoy en día no representa mucho, 1,05 del PBI, ¿sí? El tercer impuesto es un impuesto que nació por un año transitorio, pero sigue vigente. Es el impuesto a los débitos y créditos bancarios, ¿sí? Es un impuesto que tiene un 1,65 de recaudación del PBI, es importante. Nació por un año en el año 2001, y el mes que viene le vamos a soplar las velitas de los 24 años de vigencia. ¿Sí? Genera una doble imposición porque se paga impuesto sobre impuesto. Cuando vos pagás el IVA o pagás ganancias, también pagás impuesto a los débitos y créditos por el depósito y por la emisión, ¿sí? No mide capacidad económica, solo transacciones, alienta la informalidad porque la gente no quiere pasar por el banco, y solo 2 países en el mundo tienen este impuesto, ¿sí? Colombia y Perú, y la Argentina, tercero, ¿sí? Pero la Argentina tiene el 0,6% en el débito y 0,6% en el crédito. Perú tiene el 0,005% y Colombia el 0,004%. O sea, es nada respecto de la Argentina, que tiene el 0,6%. O sea que... Claro. Ahí, César, el problema que tiene la derogación de este impuesto
que antes había un argumento fuerte que era, mira, la gente se mantiene en efectivo, informal, para no tener que pagarlo. Sin embargo, con el tema de la tecnología, hoy tenés billeteras digitales, tenés un montón de cosas y la gente se fue acostumbrando a usar cada vez más el sistema bancario y entonces ese argumento es como que es menor, pero sí es fuerte el argumento que es distorsivo para la actividad, que no genera ningún tipo de valor. No tiene capacidad económica, cada vez que haces una transacción pagas el impuesto. Insisto, solo 3 lo usan, Colombia, Perú y la Argentina, pero Colombia y Perú con alícuotas 2 ceros más, o sea, muchísimo menor. Y pongo en cuarto lugar del podio la tasa de seguridad e higiene que cobran los municipios, ¿sí? La realidad es que los municipios no pueden cobrar impuestos por la ley de coparticipación, solo pueden cobrar tasas por servicios que prestan, ¿sí? Ahora, ¿cómo medimos esa tasa? Todos los libros de texto establecen que la tasa tiene que ser medida por el costo prestacional. O sea, que si me dan una seguridad, higiene, etcétera, bueno, hay que prorratear todo ese costo en función de los vecinos que están en el municipio para pagar ese servicio. Pero los municipios se acostumbraron a disfrazar de tasa un impuesto porque están cobrando como un ingreso bruto provincial en función de ventas. Nada tiene que ver el monto de ventas con la prestación del servicio de seguridad e higiene. Entonces, me parece que esto es algo que hay que erradicarlo, ¿sí? Hay mucha discrecionalidad y también el problema que tiene el contribuyente cuando se encuentra con que estas tasas son ilegítimas o que estas tasas son excesivas, la defensa para el contribuyente es complicada porque se exige el pago previo para poder discutirlo, ¿sí? Esto del pago previo es arcaico, es de la Edad Media. El contribuyente debería tener la posibilidad de defenderse previo al pago, ¿sí? Para ejercer su pleno derecho. El mecanismo que estamos usando profesionalmente es pedir una medida cautelar para que no embarguen las cuentas de los contribuyentes, y la realidad es que con muchos juzgados provinciales están muy alineados al poder político de turno de las provincias y de los municipios, y es muy difícil conseguir una medida cautelar, con lo cual este tipo de tasas municipales exorbitantes dejan en indefensión a los contribuyentes. Claro, ahora no sirve, César, una vez que vos contás todo esto, que el gobierno vaya por un lado y las provincias vayan por otro, que claro, yo creo que es el problema que estamos teniendo ahora, ¿viste? Pues si no es un esfuerzo muy grande que hace una parte, y las provincias, claro, como son un montón, está mucho más atomizado, o mucho más atomizada la responsabilidad, nadie se hace cargo. Sí, yo creo, Pablo, que llegó el momento de hacer un estricto pacto fiscal, porque la nación no puede invadir las competencias tributarias de provincia y municipio por el federalismo fiscal, ¿sí? Pero sí puede hacer un pacto fiscal. Ya hubo otros en la Argentina incumplidos, ¿sí? Las provincias primero dijeron que sí, intentaron bajar levemente algunos impuestos, subieron otros, y la verdad es que no funcionó. Cuando volvieron los Fernández, eliminaron el pacto fiscal de Macri, que era bueno, pero ingenuo políticamente porque no tenía sanciones por incumplimiento. Lo que hay que hacer es un pacto fiscal entre nación, provincias y provincias con municipios, y ese pacto fiscal tenga, yo diría, sanciones muy severas por incumplimiento. Yo aplicaría la teoría del palo y la zanahoria, ¿sí? O sea, si cumplen, van a tener todos estos beneficios. Si no cumplen, van a tener todo este tipo de sanciones. Además, César, yo pienso que Argentina ahora está en otro contexto, tiene una inflación mucho más baja, ojalá que siga bajando, tiene más apertura comercial, es decir, vos estás
abriendo la competencia muchos productos importados que no tienen esta carga impositiva. Entonces, cada puntito que consigas bajar de impuestos es un montón para las empresas, porque las empresas ya están mirando el número fino, porque si no, no ganan. Antes, viste, la inflación, una economía muy cerrada te disfrazaba todas estas distorsiones. Sí, Hoy ya no las puede disfrazar más. no, la inflación y de alguna manera la economía cerrada permitía esconder debajo de la alfombra la basura, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay una gran exigencia de ser competitivos, ¿sí? Pero para ser competitivos, fundamentalmente provincias y municipios se tienen que poner las pilas para evitar que la industria argentina, el trabajo argentino, esté perjudicado por esta falta de competitividad. César, te agradezco esta charla y contame para el final, porque lo prometimos además, ¿qué anuncio hicieron ayer que es muy importante para el estudio? El anuncio que hicimos es la fusión de dos estudios de más de 40 años de trayectoria, el estudio Lisikki-Litvin, que yo dirijo. Este estudio actualmente tiene más de 500 colaboradores y estamos en distintos lugares del país, y nos estamos fusionando con el estudio Polano, Abelovich y Asociados, y es un estudio de 100 personas, y bueno, estamos multiplicando capacidades. Tenemos una visión en conjunto. Con Daniela Abelovich somos amigos y tenemos el mismo pensamiento. Así que bueno, a partir de ahora ya el estudio es Lisikki, Litvin y Abelovich, y sigo siendo el CEO. Perfecto, una gran sinergia, como se dice en el mundo corporativo. Así es, estamos con todas las ganas de seguir siendo competitivos y de ofrecer soluciones innovadoras a nuestros clientes. César, te agradezco, un abrazo, y bueno, con esto te puedes ir tranquilo de vacaciones, que sé que te está yendo en las próximas horas. Así es. Bueno, muchas gracias, Pablo, y que tengan buena jornada todo el equipo. Muy amable, ahí estaba César Litvin, interesantísima la charla, Ceci, sobre un tema que está todo el tiempo y yo creo cada vez más, que es el peso de los impuestos, ¿no? Pablo y a la bolsa, para lucirse en su próxima reunión de negocios.